Muy buenas a todos, bienvenidos a la última partida del Campeonato del Mundo Femenino, la número 12. Hasta este momento se habían jugado 11. He traído al canal dos de ellas, en la que se ponía por delante Lei Tingyue, siendo la retadora, y Jung Wenyu, bueno, pues hacía tablas en cuanto a la puntuación, ganaba otra partida y todo, bueno, pues iba a decidir en esta o pasar a ritmo rápido, aunque en esta partida se decide el campeonato del mundo. Es además una partida muy potente, a mí me ha gustado mucho, luego al final podemos comentar un poquito. D4 ya en el tablero, los relojes ya están en marcha, a lo que se contesta de una manera simétrica, jugando D5, caballo F3, caballo F6 y E3, entrando en el sistema Cole, ¿no? Si por ejemplo se lleva el alfil a F4 sería el sistema Londres, quizás, que aunque tiene sus similitudes ambos sistemas, bueno, pues este puede ser una de las diferencias en el que alfil de dama, pues tardará un tiempo en llevarse al juego, ¿no? Las piezas negras golpean con C5, movimientos ante esta jugada pues es C4 o C3, pero aquí se opta por la captura, habiendo pocas partidas ya en las bases de datos, y E6 atacando rápidamente ese peón de menos que tienen las piezas negras. Tras estas jugadas se llega a defender con B4 y A5, bueno, pues atacando al peón de B4, buscando estropear la estructura de peones en el flanco de dama, peón de más, y C3 reforzando la defensa, A por B4, C por B4 y B6 con nuevo ataque doble sobre este peón de C5. Tras estas jugadas, Lei Tingyue, perdón, Yu Wenyu, llevando las blancas, la campeona del mundo, pues juega alfil B5 jaque. El tema es que si capturas, que podría jugarse, bueno, pues tienes primero la captura en B4, que además viene con jaque, y aunque no se esté ganando la partida, quizás este peón pues también queda tocado. Por lo tanto, decide jugar alfil B5, viene con jaque, alfil D7, y tras los cambios en la posición, caballo por B D7, metiendo más presión todavía sobre esta casilla de C5, y A4, bueno, pues entregando ese peón. B por C5, finalmente es igual el material, pero tras B5, bueno, como vemos, las piezas blancas tienen control sobre el flanco de dama, dos peones ligados además y pasados, y por otro lado las piezas negras, bueno, pues parece que tienen un centro bastante potente, peón pasado, y vamos a ver quién gana esta batalla. En las bases de datos hay 18 partidas, destacan varios jugadores, además de la que le estamos trayendo. Y bueno, pues si bajamos un poquito, Matthias Blubaum, el jugador alemán, Levi Rosman, el gran youtuber, ¿no?, que Gozam Chess, que es una auténtica maravilla, y otros jugadores en el que estaba también incluso Le Quan Lien, Vidit Santos, el gran maestro chino, Jeffrey Sion, también nuevamente Le Quan Lien, Wesley So, nos suena Daniel Dubov, por supuesto, Wesley So nuevamente. Por lo tanto, bueno, pues se juega también por parte masculina también a alto nivel, ¿no? Al menos estos jugadores. Bueno, tras estas jugadas la partida continúa con dama C7, desarrollando la dama y quizás, bueno, pues empezando a poder empujar este peón pasado que tienen, y alfil B2, ya que el alfil choca contra su estructura de peones, está fianchetado, y alfil D6 haciendo lo propio, buscando el enroque en corto. De hecho, ambas jugadoras lo hacen en estos momentos. Caballo B D2, torre FC8, colocando detrás la torre en esta posición, y tras estos movimientos también, bueno, pues las piezas blancas, Jung Wenyu conecta las torres, y aquí se decide jugar C4 directamente. Parece que un movimiento primero como E5, bueno, pues teniendo más presencia central, parecía que era interesante para jugar incluso E4 primero o ya después C4, ¿no? Bueno, pues se juega este movimiento directamente. La idea es muy buena, ya que, bueno, pues controla estas casillas por parte de las blancas, ha liberado la casilla de C5 para un caballo que puede venir a B3 o D3, por lo tanto, bueno, pues tiene todo el sentido del mundo. La partida, como vemos en la barrita, pues sigue igualada, alfil C3, quizás, bueno, pues bloqueando, ya que además las negras podrían amenazar en algún momento quizás este movimiento. C3 atacando ambas piezas. De momento alfil C3 bloqueando, caballo C5, y tras A5, bueno, pues también las blancas con sus ideas, caballo B3 en la posición. Aquí quizás se captura en F6, pudiendo jugar torre A2, y aunque es verdad que es un caballo que está ahí situado, pues
realmente parece que no hace mucho daño, al menos eso es lo que marca la máquina, y el tema es que, bueno, podríamos pensar en ganar un peón, pero lo que se podría perder es la partida tras peón por dama por b3 y, bueno, como vemos, caería el alfil. O sea que hay que tener cuidado con este caballo adelantado. Se juega, como decimos, alfil por f6, buscando quizás el doblaje de peones, pero aquí Lei Tingye decide capturar en a1, y aunque es verdad que pierde dos piezas, a cambio recupera un peón, por lo tanto por las dos caballos tiene una torre solamente, pero a cambio cuenta ya con un peón, y este segundo que ha quedado bastante débil, ya que no existe el peón de a5, tampoco está en la torre de a1, y a ver cómo se defiende y cómo se ataca. De momento lo que ofrece Jung Wenju, y bueno, pues calculando seguramente hasta un poquito más, con este movimiento está dando mate en g7 y también ofrece el cambio de damas. Parece que el mejor movimiento aquí era alfil f8, manteniendo ese cambio de damas, pero haciéndolo en la casilla de a5 y pudiendo las piezas negras pues activar la torre y mantener la presión sobre b5 y evitar el mate de esta manera. El alfil parece que también está bailando un poquito en el centro y quizás por esos motivos podía ser un poquito mejor, pero bueno, Lei Tingye va por los cambios en esta posición, alfil por c3 y torre c b8 atacando al peón. Caballo de 4 llegándola a defender y e5, un movimiento pues bastante natural, ¿no?, en el que ataca al caballo que es el defensor del peón de b5. Parecía que una jugada más fina o un poquito mejor, bueno, pues era un movimiento como alfil c5, con la idea de cambiar caballo o piezas y luego, bueno, pues atacar a este peón de b5, y tras una jugada como torre b1 parece que incluso aquí torre a3 tocando al alfil, bueno, pues habría cierta presión en la posición, pero bueno, se juega este movimiento, como decimos, se ataca al caballo, y aquí gracias a que el peón se ha retirado pues se encuentra este movimiento que es caballo f5, se toca al alfil, mantener ya que viene f8, aunque vamos a ver si se puede o no capturar este peón, mantenerlo en esta posición pues parece que no funciona del todo, ya que tras caballo 7 jaque vendría con ganancia de este peón, y entonces, bueno, pues el centro de las piezas negras quedaría bastante flojo. Por lo tanto, bueno, pues se entrega este peón, se juega alfil f8, se captura por parte de Jung Wenju, que además este movimiento viene con ataque sobre la torre, pero es verdad que tras torre por b5, pues de alguna manera ese peón de ventaja, pero con torre por dos caballos, bueno, pues sigue estando, ¿no? Las blancas es verdad que han perdido pues ese flanco de dama, pero también el centro negro, aunque son dos peones ligados, uno de ellos pasado, también quizás ha perdido un poquito de fuerza, y bueno, pues ante la mayoría de piezas menores que tienen las blancas, quizás si se posicionan bien en el tablero, bueno, pues pueden tener una posición bastante buena. Tras estas jugadas la partida continúa con g4, parece que el movimiento como alfil c3 era también interesante para bloquear al menos pues ese peón pasado que tienen las piezas negras. Con este movimiento se defiende el caballo y también se está dando a un aire al rey en caso de que lo necesite, y g6 precisamente expulsando al caballo. Este se retira de 4, viene con tiempo sobre la torre y parece que torre b6 era el mejor movimiento, un movimiento más defensivo, con control sobre la sexta. Quizás en algún momento se puede jugar alfil de 6 buscando el cambio de alfiles, vamos a ver cómo lo hace posteriormente Lei Tingye, y lo que decide jugar es torre b2, que no gusta tanto a la máquina. Bueno, por un lado se pone a tiro de una descubierta que lógicamente no puede venir, ya que está atacado el caballo de d2, y aquí Jung Wenju encuentra el mejor movimiento, y la verdad que quizás no es fácil de encontrar, y la jugada es caballo b1. Mantiene cierta ventaja en la posición, y la idea de este movimiento es traer el caballo a c3, empezar a presionar el peón de d5, además el caballo en c3 bloquearía nuevamente ese peón de c4, ambos peones estarían bueno, pues como se dice, estarían bloqueados, y por otro lado con este caballo en c3, aunque no está defendido, tampoco es fácil atacarlo con la torre, ya que este caballazo en d4 pues controla, por ejemplo, ambas casillas una vez se coloca el caballo en c3, ¿no? Bueno, pues alfil g7, aquí está el movimiento que comentábamos, que así decide buscar el cambio de alfiles, se cambian, caballo c3 atacando en d5 y torre a5 defendiendo, ¿no? Podríamos pensar en esta posición
en jugar un movimiento como torre A3, que viene con ataque sobre el caballo, y aunque es verdad que empuja al caballo a capturar o a entregar este peón, a cambio se ha liberado esta casilla. Podríamos pensar en este empuje de peón, pero simplemente con torre C1, bueno, pues parece que no puede progresar más. Hay doble ataque sobre la pieza y parece que las negras están bastante peor. Bueno, caballo C3 en el tablero, torre A5 defendiendo y torre D1 mirando por rayos X a este peón hasta en 2 ocasiones. Como decimos, este caballo es intocable por los movimientos que no tiene la torre debido al segundo caballo, que se controlan, y tras estas jugadas se decide mover precisamente esta pieza que parece que no hace mucho, aunque está infiltrada en la segunda, y precisamente se llevaba a esa casilla que comentábamos antes que era torre B6, quizás para traerla en D6. Tras estas jugadas también hay maniobra de caballos. La partida continúa con caballo de E2, llevando el caballo y mejorando su posición a F4, atacando nuevamente este peón de D5, además ahora hay doble ataque sobre el mismo, y torre B3, ahora sí, ya que el caballo no está, y bueno, pues clava de alguna manera el segundo caballo, ya que se tiene que defender en C3. Nuevamente Jung Won-yu juega el mejor movimiento, rey G2, podríamos pensar en esta captura en la que se está ganando un peón, pero tras torre D3 la barra iguala y parece que, bueno, pues las negras empiezan a tener un poquito más de actividad, ¿no? El peón pasado todavía está vivo y las torres un poquito más activas, buscando quizás el cambio de material, y en caso de evitarlo las piezas blancas y haciendo un movimiento de este tipo, torre por D1 viene con jaque, caballo por D1 y tras torre A1, aunque bueno, pues sigue la igualdad la partida, queda menos material, se va a intentar buscar el cambio de peones por parte de las negras y así, bueno, pues buscar las tablas, ¿no? En esta línea. Rey G2 ya en el tablero, se juega H6, rey F3, activando el rey Jung Won-yu, y Lei Ting-ye lo que hace es crear una barrera que, bueno, pues en caso de mover algún peón como el peón a G5, como vamos a ver, pues se crean debilidades, por ejemplo, en F5. De momento la torre se lleva a C1, la idea de este movimiento es defender el caballo y liberar el caballo E2 para traerlo a F4 y empezar a meter presión sobre el punto de D5, rey F7 y tras caballo F4, D4, entregando este peón a cambio de poder también, bueno, pues activar un poquito más la torre en esta posición. Se decide capturar, peón pasado también para las blancas, pero quizás algo más débil ya que está aislado, y G5 ya en la posición en el que se ataca en F4, pero bueno, pues empiezan a quedar casillas un poquito más débiles. El caballo vuelve a E2, las piezas negras juegan F5, nuevamente no entregando un peón ya que se recaptura con torre y viene además con jaque. Lei Ting-ye, por supuesto, interesadísima en cambiar esos peones para llegar a una posición igualada, pero el rey, bueno, pues sigue una marcha tremenda, ya está en E3, G4 y caballo F4, siendo un gran movimiento no defendido por un peón, defendido por un rey que tampoco puede ser atacado fácilmente, ya que aunque este caballo pues está clavado, también está bien defendido. Y como vemos, las blancas pues van mejorando la posición de su rey. Ahora el peón se puede avanzar tranquilamente ya que tiene bastante defensa por parte de las blancas, y además a partir de ahora Lei Ting-ye empieza a echar hacia atrás, ¿no? Juega de momento torre B8, D5 ya en el tablero, torre F6 y tras torre C2, avanzando poquito a poco, sin prisa pero sin pausa, torre A8. Tras estos movimientos la partida continúa con caballo B5, la idea es mejorar el caballo de C3 a D4, y por otro lado se juega torre B6, se ataca al caballo, de alguna manera llega tarde, se da un jaque al rey, no con la torre, sino que se juega torre A3, ya que si no caería por parte de este caballo, y rey E4, bueno, pues siendo el rey del tablero, ¿no? Tras estas jugadas, el peón por parte de las negras, Lei Ting-ye tiene que hacer algo al respecto, juega de C3, el peón está defendido, caballo F, E2, dándole doble ataque, y tras torre B2, bueno, pues la torre también está defendida, no hay por qué cambiar, por supuesto, en B2, sino hacer este movimiento, rey D3, todas las piezas blancas, bueno, pues juegan en equipo, y el rey, por supuesto, pues está ahí entre ellas. Se juega torre B1, caballo por C3,
ya es peón de ventaja para las piezas blancas, y torre H1 buscando peones pasados en el flanco de rey. Tras estos movimientos la partida continúa con F3, G por F3, vaya 2 caballos que tiene Jung Wenyu, torre F1 atacando la pieza, el caballo vuelve a D4 y tras rey E7 también acercando, aún estando un poco más pasivo el rey, pues está más activo, rey C4, tremendo este rey. Tras estos movimientos se juega torre F4, ahora queda clavado el caballo de D4, torre B2, buscando activar la torre blanca por la séptima, y tras torre H4, clavando a la torre, de momento se da un jaque, se obliga al rey a retirarse a F6, ya que las casillas están defendidas por peones y en caso de venir, que no lo he mirado si viene a esta posición, pues tampoco funciona, ya que bueno, pues viene caballo B5 y viene este doble. Por lo tanto, bueno, pues se juega rey F6 y tras torre B2, volviendo a defender este peón de H2, se juega torre A8, bueno, pues echando nuevamente, reculando, ¿no? Podemos pensar en este movimiento nuevamente a modo de repetición, pero las piezas blancas tras torre B7, jaque, rey F6, y este peón se puede empezar a empujar tranquilamente, y es que los caballos tienen bastante control en el centro del tablero, ¿no? Junto con el rey muy activo, el peón tiene defendida la casilla de D7 y las torres, bueno, pues de alguna manera están un poquito ahí descolocadas. Como decimos, se juega torre A8 y rey C5, torre H3 atacando al caballo que ya se retira a B5, y tras torre E3, D6, rey E5 y posteriormente caballo C6 que viene con jaque. Importante, ya que con este movimiento y no solo dando el jaque también se está cubriendo la casilla de coronación, y además es que tampoco la torre puede venir a esta casilla, por ejemplo, para defender el punto de D7, por lo que tras retirarse el rey a E4, la partida continúa con D7 directamente. Torre D3, bueno, pues al menos cambiando torre por peón y caballo, pero caballo D6 jaque. Ambos caballos son magníficos junto con su rey. Es verdad que la torre ha quedado algo más pasiva, pero bueno, pues defiende un gran peón, ya que así se evita que las piezas negras hubiesen tenido ese peón pasado, y además ambos caballos, bueno, pues controlan bastantes casillas en la que junto con el rey evitan, y tras este jaque, bueno, pues que el rey negro, la única casilla buena que tiene es la de F4. Una de las torres ya no tiene control sobre la casilla de D8, se podría coronar, pero bueno, pues decide jugar Jung Wenyu torre B8, y en esta posición decide abandonar finalmente Lei Tingyue y se lleva el campeonato del mundo. Yo creo que ha parecido una partida fácil, pero bueno, pues ha sido muy trabajada, dos caballos espectaculares, con una torre que ha acompañado y ha defendido, por ejemplo, este peón importante, como decía, o para mí por lo menos de H2, este peón, bueno, cómo lo ha sabido avanzar y poco a poco ha mejorado sus piezas, teniendo un rey en algún momento clavado, pero lo ha activado de una manera fantástica, ayudando a capturar ese peón y formando un bloque tremendo. Y bueno, pues al final las piezas negras dejaban dos torres bastante débiles o bastante solitarias al cargo de todo, y lógicamente pues no pudo ser. Por lo tanto, no hacen falta desempates. Lo que se recomienda aquí es dar un jaque, el rey se retira de 5 y tras dar otro jaque, el rey se retira de 6 y tras dar otro jaque, pues ya el rey se retira de F7 y ya no se puede hacer nada más, ya que bueno, pues cambias material y bueno, pues no puedes cubrir la coronación, y si intentas atacar a la pieza, pues quizás se corona directamente y bueno, pues mil maneras para ganar o para perder. Por mi parte, nada más respecto a esta partida, y hablamos para otras. Un saludo, chao.